Bienvenidos nuevamente a este programa con la Parroquia La Transfiguración, donde estamos compartiendo parte de la historia de nuestro municipio desde las épocas anteriores de los 60. Hoy tenemos también como invitado al padre Héctor Leonel Salazar, que conoce gran parte de la historia que ha vivido y que sigue viviendo en nuestro pueblo, El Peñol. Quisiera que él nos contara un poquitico sobre cómo fue ese traslado, cómo fue la infraestructura en el año 77-78 de este lugar que hoy conocemos, Nuevo Peñol. Bueno, padre Libardo, sí, como el traslado tardó aproximadamente 6 meses, porque fue progresivo, comenzó en el año 77 finales y terminó el traslado en el junio del 78. Llegamos a este pueblo en condiciones bastante precarias todavía. Estas casas que habían construido el crédito territorial, la cooperativa también, Peñol, estaban todavía en obra negra, las calles eran puros pantaneros. Bastante difícil la situación de acomodación de la gente, porque fue un traslado muy apresurado, digamos, aunque se prolongó tanto tiempo. Las casas tardaron bastante en entregarle a los contratistas y entonces llegamos en unas condiciones difíciles. Además, en el pueblo, la infraestructura del pueblo estaba todavía muy mal. Si bien teníamos acueducto, pues no era agua tratada todavía, energía pues muy bien, pero lo demás, servicio telefónico, por ejemplo, no existía, sino una central telefónica donde uno tenía que ir a hacer fila para pedir una llamada a Medellín o algún lugar del departamento. Cuando a uno lo necesitaban tenía que esperar que lo citaran, había un citador que lo llevaba a uno a la central. Entonces eso ha venido desarrollándose. En estos 40 años el desarrollo ha sido muy grande, es enorme, si lo comparamos como estábamos en la situación en el Peñol Viejo y como llegamos acá, porque ya aquí tenemos toda una infraestructura muy buena, un servicio telefónico ya maravilloso, ya vino después la época moderna con los celulares, y todo ha venido progresando. Tal vez los muchachos de esta época no entienden que 40 años atrás estábamos demasiado atrasados en la tecnología y en el desarrollo, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que si bien el Peñol tuvo un trauma muy grande con el traslado, también ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, en estos 40 años que llevamos en el nuevo poblado. Qué bueno conocer esta historia, padre Leonel, pero me gustaría que usted le dijera a todos los televidentes, ¿se presentaron otros espacios para la nueva cabecera del Peñol o no? Para el traslado, sí. Sí, hubo 3 sitios donde se pensó podía ser el nuevo pueblo, pero el Consejo del BIN decidió por que se llama Horizonte, Guamito Horizontes, y aquí ya desde el año 69 creo, se decidió que iba a ser acá. Los trabajos sí solamente comenzaron, los de explanaciones y adecuación de los terrenos en el año 75. Una firma llamada Conciviles fue la que hizo todo el movimiento de tierra. Ese proceso duró 75, 76 y parte del 77. En el 77 se construyeron las primeras viviendas que fueron cerca del hospital, una manzana 30 que llamamos, porque el pueblo tiene 31 manzanas originalmente, pues como lo proyectó a empresas públicas. Pero sí, eso fue un trabajo, un traslado, como decía, progresivo, con dificultades grandes porque muchos se tardaron para negociar, con empresas no fue muy fácil la negociación, como yo decía la vez pasada, pues en la última etapa la propuesta que le hacían a la gente era que se fuera a otros lugares, porque no se pensaba hacer pueblo. Entonces por eso fue después demasiado apresurado al final el traslado, porque la gente tuvo que venirse en condiciones todavía muy de adecuación de sus viviendas, todavía estaban, como decía, en obra negra y con todavía muchas dificultades para ello. Qué bueno conocer toda esa historia de nuestro municipio del Peñol, ya que las nuevas generaciones, como la nuestra, de verdad
conozcamos parte de ella, porque creo que también debemos de ser protagonistas conociendo nuestra historia. Quisiera, padre Leonel, que en ese entonces también se hablaba mucho de la señora, de la Divina Pastora. Eso allá, ¿qué influencia tenía en la época del traslado? ¿No pensaban alguna vez construir el Peñol allá? No, en el Marial sí no se pensó nunca en construirlo. El Marial había tenido una época de florecimiento grande en el comienzo del siglo XX, cuando estaba el padre José Dolores, pero precisamente él tuvo dificultades grandes porque la población se resistía a que de pronto trasladaran el pueblo allá. Cuando eso todavía no se pensaba en ninguna represa, no se pensaba en nada, pero no, en ese sitio nunca se pensó. Hubo otro, fue de aquí fuera de Horizontes, el de Cuevas, pero también se descartó porque presentaba serias dificultades. De todas maneras, la decisión del traslado fue acá, y ya en la época que yo llegué ya estaba todo definido, hacía muchos años en que el traslado iba a ser a este sitio, Guamito, Horizontes. Muy bien, entonces ya sabemos que el punto estratégico fue este espacio, Horizontes, Guamito. Padre Leonel, y cuéntenos cómo fue la construcción del templo de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que se han visto de pronto en la historia, que muchos fueron los que apoyaron allí los convites. Qué bueno que usted nos cuente parte de esta historia. Bueno, Empresas Públicas había contratado un templo diferente, pero como la parroquia tenía un contrato que lo había realizado con Empresas Públicas en el año 69, en ese contrato Empresas se comprometía a construir templo, casa cural y cementerio de acuerdo a los planos aprobados por la parroquia. Debido a las dificultades de relación con Empresas Públicas en esta época, ellos contrataron por su parte la construcción de un templo que nosotros lo rechazamos siempre porque no llenaba nuestras expectativas para entregarlo por el de Peñol Viejo. Entonces hubo que requerir judicialmente a Empresas Públicas para que nos entregaran los terrenos y nosotros poder emprender la construcción de ese templo. En ese tiempo nos dieron apenas 7 millones de pesos para construir templo, casa cural y cementerio. Nosotros emprendimos el trabajo y el padre Óscar Ángel Bernal, que era el párroco, buscó un arquitecto de Medellín muy prestante, que era el doctor Nel Rodríguez, y a él le pedimos que nos hiciera los diseños. Él había presentado para la Catedral de Sonsón años anteriores un proyecto como imitando las montañas antioqueñas. Aquí le dijimos, bueno, el Peñol quiere decir piedra, Peñol es piedra, y bueno, y Cristo es roca, Cristo es piedra, es roca. Entonces pensemos en un templo que sea como una roca, porque así la fe de nuestra es firme como la roca, es en Jesucristo. Entonces el doctor Nel nos diseñó ese templo con una parte imitando unas rocas, no es imitando la roca del Marial, ni tampoco la del Peñol, sino unas rocas, porque eso, el Peñol quiere decir es piedra. Entonces comenzamos el trabajo, Empresa nos entregó los terrenos y comenzamos a trabajar en este año 78, creo que en el 78, finales, 79 más o menos comenzamos, inauguramos en 8 de abril, creo, del año 79, el Domingo de Ramos, celebramos la primera Eucaristía en el templo parroquial, todavía pues completamente en obra negra, solamente tenía la cubierta de techo y no había torre, no había nada, pero ahí comenzó el trabajo. Lo hicimos y lo logramos porque vinculamos a toda la población con convites. Nosotros hicimos un contrato con Concreto. Ese contrato pues lo reforzamos con los convites que hacíamos, a veces convites que duraban hasta 20 horas vaciando en los vaciados que hacíamos, y la comunidad toda se vinculó en ese trabajo. O sea que ese templo logramos sacarlo adelante por el vínculo con la comunidad que siempre estuvo ahí
atenta a todas las invitaciones que les hacíamos a participar, y así logramos pues ir sacándolo adelante por el año 79, 80, y luego terminamos más adelante, cuando ya estaba el padre Pacho Ocampo de párroco, terminamos la parte de la torre, el campanario. Muy bien, qué bueno que todos nos enteremos de esta gran información de cómo fueron construyendo el templo nuestros abuelos, ¿no? Seguramente muchos de los que estamos viendo este programa les tocó también trabajar allí, prestando un servicio en la construcción de este templo. Y hoy vemos al padre Leonel que no demoró mucho esa obra, 30 años para comenzar a construir otro templo, como es el Templo de la Transfiguración, que seguramente más adelante hablaremos sobre este gran tema y sobre ese gran proyecto que se tiene y que se está ejecutando en el municipio del Peñol. Qué bueno, padre, que ya pues para terminar este programa, que nos cuente en pocas líneas cómo ha visto usted el desarrollo, pues lo dijo al iniciar, que muy rápido, pero los últimos 30 años después de la construcción de la parroquia, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de nuestro municipio? Yo pienso que ha sido un desarrollo bastante acelerado. Si lo comparamos con otros pueblos por acá cercanos del oriente, vemos que el Peñol es un pueblo que se ha desarrollado bastante, en vías, en la electrificación rural totalmente, en telefonía, como decía ahora antes, apenas había un solo teléfono para todo el pueblo. Y por ahí en la década del 80 ya instalaron teléfonos en todas las residencias, entonces ya se hizo más fácil la comunicación. Ya por la década de los 90 comenzaron los celulares. En esa época era imposible casi comprar un celular porque valía mucho dinero, cada minuto valía como 1.500 pesos. Estoy hablando de década del 90. O sea que el desarrollo se había venido grande, acelerado, no solo en el Peñol, sino en todo el mundo en estos últimos 30 años. Los computadores pues todavía eran algo muy insignificante en comparación con lo que tenemos hoy. Y pensar en uno tener un teléfono en el bolsillo como lo tenemos todos hoy, eso ni lo soñábamos siquiera. Entonces yo pienso que todo ese desarrollo que es a nivel mundial, pero que en el caso del Peñol, pues se ha notado más porque yo les decía tal vez en el programa anterior cómo el Peñol estaba muy atrás porque no dejaban ni siquiera pintar. Había que dejarlo que se fuera destruyendo porque como estaba condenado a morir, las mismas autoridades no permitían que hicieran reformas. Entonces al final el Peñol era un pueblo ya muy deteriorado. Entonces venir aquí donde todo es nuevo, donde tenemos agua potable, donde tenemos buenos servicios públicos, pues yo pienso que es un progreso bastante grande. Bueno, un agradecimiento al padre Leonel por esta información tan importante. Es un protagonista de la historia del municipio del Peñol en sus 44 años, que lleva prestándose el servicio como sacerdote en esta comunidad. De verdad que estamos muy agradecidos y seguramente en el próximo programa nos va a contar mucho más ya de la actualidad, de lo que usted ve también como sacerdote y como visionario y como pastor de esta comunidad, de cómo podemos también proyectarnos con la parroquia de la Transfiguración. Muy bien, yo creo que sí, en el próximo programa ya podemos hablar de cómo he visto yo el desarrollo ya en los últimos 11 años, que es lo que llevamos en esta parroquia de la Transfiguración. A partir del año 2007, cuando yo llegué en enero, cómo comenzó el proceso y en dónde vamos. Muy bien, que Dios los bendiga y gracias por vernos en esta señal y de verdad muy agradecidos. Dios los bendiga a todos.